Vale, pues mira, te explico esta máquina. Mira, esto estamos hablando de una remachadora, ¿vale? Esto tiene varias ventajas. La primera de todo es que te permite hacer carrocerías que en un taller normal no puedes hacer. Es decir, puedes hacer coches que son de aluminio o coches que son de aluminio con acero, o puedes hacer los coches de acero, ¿vale? También te vale para acero. Para acero también, lo mismo. Además es una máquina muy homologada, es una máquina de mucha calidad. Es una máquina que se llama Vilander & Schill, la marca, ¿vale? Es decir, por ejemplo, está homologada por Ford, está homologada por Honda, pero está homologada por Mercedes, está homologada por Jaguar, está homologada por Tesla, está homologada por General Motors. Es decir, que es una máquina muy homologada. ¿Esto qué significa una máquina homologada? Significa que estamos hablando de una máquina de mucha calidad, que la marca ha dicho está aprobada para hacer las reparaciones de mi marca. Otra ventaja que tiene, que a mí me gusta especialmente hablar de ella, a veces no es una ventaja que se hable tanto, es la ventaja de que resulta que estamos preservando, respetando la calidad de los aceros. Es decir, si tú me soldas un coche y abusas del MAC, lo que estás haciendo es calentar demasiado aquella zona y aquel acero de alta resistencia se convierte en acero blando. Y entonces cuando este coche tiene un impacto, esa parte se deforma por la parte que tú has hecho la reparación. Pero quizás la parte más atractiva que tenemos nosotros, la gran ventaja para vosotros, la que a vosotros os gusta, es que con esta máquina yo tengo el privilegio de ganar mucho tiempo. Es decir, que si en una reparación que yo estoy soldando y que estoy tirando chispas dentro del coche tengo que desmontar todo el interior, con esta máquina que no tengo ni chispas ni nada, puedo dejar de desmontar tantas cosas. Sí, esto te puede hacer como un punto de soldadura normal. Exacto, es un remachado, pero te permite hacer esta reparación sin desmontar tanta parte. Después, en el tema del acabado, cuando tú miras el acabado de la reparación y yo hago una unión mediante, imaginémonos que esto fuera el lateral trasero y que esto fuera lo que es la estructura de la carrocería, cuando yo coloco pues un panel ajustado aquí y le pongo adhesivos y lo remacho, yo, ya ves, aquí solamente tengo que pulir y tengo que aparejar. Si yo esto hubiera soldado a tapón, que es lo que la mayoría de talleres hacen en España, hubiera tenido que coger, hubiera tenido que lijar uno por uno, después hubiera tenido que enmasíar uno por uno para dejarlo bien, y esto significa que hay chispas, que hay fuego. Después, como resulta que si yo he soldado, pues se me ha quedado oxidado por entre medio, he perdido las propiedades de la chapa, entonces tengo un problema de corrosión. En cambio, con el remachado y el pegado, cuando nosotros preparamos la superficie, estamos poniendo un epoxi, que el epoxi es una imprimación, y entonces cuando pongo la otra mitad y remacho, esto además de proteger la chapa, resulta que tengo un sellado prácticamente ya hecho. No significa que yo no vaya a sellar el coche, pero me ha ahorrado mucho trabajo de sellado, ¿vale? Es decir, que he ahorrado mucho. Dime. Luego, cuando se repara, ¿no se nota luego el remache cuando pasa el tiempo y rechupa el No, producto? pero piensa una cosa, aquí estamos hablando de que estamos haciendo el simulacro de que esto fuera el lateral trasero y de que aquí es donde va la goma, va la goma, ¿eh? Vale. Fíjate una cosa, mira, ¿ves la calidad aquí que ves? Aquí ves, esto es un punto de soldadura original, ¿ves la marca? Sí. También la ves, ¿ves? Sí, claro. Y ahora mírate aquí, mira, lo mismo, mira, aquí puedes mirar aquí, y aquí ves lo mismo, ¿ves? Y en cambio ves un acabado de remachado. Y aquí al lado tienes uno de soldadura, ¿ves? Sí, aquí hay un bollo y aquí en cambio no hay bollo. Es decir, es una calidad muy buena. ¿Eh? Entonces me ahorro las capas de anticorrosivos, ¿vale? Me ahorro todo el trabajo posterior que yo le haría de lijar y todos esos trabajos. Y ahora vamos a ver esto a la práctica, ¿vale? Para que tú puedas comprobar. Es todo esto que estamos hablando, que hasta ahora ha sido de una gran ventaja, pues ahora vamos a verlo si esto es verdad, ¿eh? ¿Vale? Esto es un tipo de remache. Esta remachadora te puede poner todo tipo de remaches. Ahora vamos a hablar del remache Self-Piercing Rivet. Self-Piercing Rivet, ya sabéis en inglés, significa remache autoperforante, ¿vale? Esto significa que yo cuando preparé el lateral, esto es la estructura ya reparada, y ahora pongo el panel nuevo, y yo le pongo el remache aquí, representa que este remache se va a introducir solo, sin hacer una perforación, ¿ves? Yo pondría la máquina, pondría aquí, no he hecho agujero, y el acabado es este, un acabado perfecto. ¿Cuántas horas de trabajo he ahorrado yo? ¿Y qué calidad de material estoy haciendo?
¿Y qué ventajas poder hacer coches de aluminio en mi taller y coches de acero con aluminio? Entonces, la máquina que nosotros te proponemos, cuando empezamos Astra, te ofrecemos posibilidades. Primero, te estamos aconsejando que hagas la formación. Es decir, que yo vengo a tu taller y cuando vengo a tu taller tú me preparas un coche y yo no te enseño, como pasa en muchos casos, que te enseño aquí con chapitas o aquí en esta puerta que no sirve y eso es fácil de hacer. Tú me preparas un coche en tu taller, puede ser el coche difícil, la remachadora puede hacer todas las partes de la carrocería, incluso las partes tubulares, y yo vengo y hacemos aquel coche. ¿Cómo se hace la tubular? Las tubulares nosotros tenemos, yo cuando te ofrezco esta máquina, te la ofrezco con esta versión de aquí, que es el código 700.000, y te ofrezco el BR50. Esto es un equipo de 5 toneladas de tracción, capaz de remachar partes tubulares. La ventaja de que yo te ofrezca esta y que no te ofrezca esta es porque no quiero que gastes demasiado dinero para empezar. Esto podría remachar con una tracción de 2 toneladas, pero no me serviría para una torreta de suspensión, por ejemplo. Pero en cambio yo con este me permitiría hacer las partes tubulares de un panel trasero, por ejemplo, o de un lateral, la cola del lateral, pero también me permitiría que tú pudieras remachar un larguero de chasis o remachar una torreta de suspensión, ¿vale? Esto es, en principio... ¿Y eso, qué remache llevaría eso? Esto llevaría este remache de aquí, ¿ves? Aquí hemos puesto uno, ¿vale? Aquí hemos puesto uno y si quieres vamos a poner uno aquí, que veo que tengo un orificio. Esto es un remache, de coche, ¿vale? Es un remache de coche, eso es importante. Cuando compras los remaches, tienen que ser remaches de coches. Nosotros, Astra, con Vilander, te ofrecemos los remaches de Vilander & Schill, alemán, Entonces, la sustitución de una herramienta es muy fácil, ¿ves? Yo hago así, saco la presión, saco la pieza, así de fácil, pongo el otro útil, saco el tapón, pongo este aquí, es así de fácil esto, mira, es giratorio y además tú puedes moverlo en grados. Yo puedo remachar hasta así, imagínate que la máquina no me cabe y ahora puedo poner la máquina así, ¿vale? Y ahora ponemos el remache aquí, le ponemos el aire y ahora le ponemos el remache aquí y pongamos que esto fuera la parte tubular, yo le he tenido que hacer una perforación previa y ahora remacho. Cuando cruje ya ves que esto es fuerte, son 5 toneladas de tracción, ¿vale? Interesante y además, sobre todo, para vosotros, la parte que os interesa es que es una máquina rentable, que gano muchas horas de trabajo para el taller y que puedo hacer carrocerías de aluminio y carrocerías de acero y de aluminio y que respeto la calidad. Muchas gracias. Gran explicación. Gracias. La verdad que